A través de este medio virtual. Fíjense que el día de hoy vamos a hacer un poquito de práctica, vamos a ver un flujo de datos del escáner, vamos a comprobar algunas cosas con el osciloscopio. Para eso vamos a utilizar este vehículo Nissan. Aquí en la pizarra que está a mi espalda vamos a explicar otras pequeñas cosas que son muy importantes, ¿no?, dentro de la reparación automotriz. Les doy la cordial bienvenida, el profe Rangel, siempre con ustedes, y pues brindándoles un caluroso aplauso. Y no sin antes mencionar, no se nos olvide ese registro www.expomecánico.mx, para que ese registro tengamos acceso, ¿sí?, a cada uno de los diplomas que son netamente curriculares, de cada una de las charlas que los compañeros brindarán, así su servidor. Y recuerden también que esto entra a la tómbola para la rifa de los equipos patrocinados por la marca Inyectoclean. Así es de que sean ustedes bienvenidos y pues vamos a platicar un poquito sobre algunos temas de diagnóstico. Iniciamos. Bueno, fíjense bien, vamos a analizar esta parte de la charla con un poco de análisis de datos. Vamos a conectar en este Nissan Sentra el escáner, perdón, y vamos a ver un flujo de datos que es muy importante. Fíjense que este vehículo es 2004, pero estas versiones con el motor 1.8 que tenemos acá, de estos Nissanes, presentan una fallita peculiar, estas unidades, estos vehículos. Esta falla peculiar es que tú puedes circular en el vehículo, ya después de un rato llega a temperatura normal de operación, lo estás utilizando el vehículo, apagas el vehículo, pero en el siguiente arranque, es decir, si no tardas más que en algunos minutos en ir a la tienda a comprar algo, a la refaccionaria, comprar alguna refacción, alguna parte, resulta que el vehículo tarda en encender. Síntoma como de ahogamiento, y es una peculiaridad de falla que traen en estos vehículos. Esa es una de las quejas que los clientes han dado con estas unidades. Y esta falla, bueno, pues ha sido con lo que es el sistema evaporativo, que es en lo personal lo que nos hemos encontrado. El solenoide del evap se queda abierto, entonces los vapores del tanque están pasando después de apagar el vehículo al múltiple de admisión, entonces hay un arranque de ahogamiento con este vehículo. Eso es lo que hay que analizar y hay que recibir con falla. Y quiero que nos veamos con un flujo de datos del vehículo. Para ello nos vamos a ir a una conexión genérica de este vehículo. Vamos a entrar OV2 genérico para ver nuestro flujo de datos en esta unidad Sentra. Esperemos que detecte el protocolo. La temática será la siguiente. Vamos a analizar aquí un flujo de datos, voy a explicar algunas situaciones en la pizarra y vamos a hacer algunas comprobaciones con el osciloscopio. En la actualidad, de herramienta de diagnóstico es importante la adquisición de ella, que es importante primero determinar el parque vehicular que nosotros recibimos en nuestra zona, que es lo que reparamos, y además de lo que reparamos, qué sistema es al que nos aplicamos, o somos multisistemas o multireparaciones de todo. Bueno, entonces ahí hay que determinar exactamente cuál es el equipo de diagnóstico que es más útil para mí. Ok, listo, nos vamos a flujo de datos. Yo lo que quiero que analicemos nosotros es el ajuste de combustible. Vamos a que se enlace y que nos dé los parámetros. No hay código de falla, la luz está apagada, ya está a temperatura normal de operación. Y aquí veamos, ajuste de combustible corto, ajuste de combustible largo,
acompañado con las RPM de motor. Ok. Quiero que analicemos aquí el cual tenemos un ajuste de combustible corto, el cual está oscilando arriba de un 20% negativo, y el ajuste de combustible largo 10% negativo, con unas revoluciones alrededor de 900 RPM este motor. Vamos a quitar el aire acondicionado para que se estabilice un poquito más las revoluciones. Ahí estamos en las 800 RPM, marcha mínima está estable, correcto. Ahora, estos parámetros de ajuste de combustible tenemos que revisarlos en dos secciones. Primero, con el motor en ralentí. Ahí lo tenemos en esto y veamos el valor que tenemos. 25% negativo corto, 10% negativo largo. Recuerden que para el vehículo que estuviésemos checando para ver estos parámetros de ajuste de combustible es necesario conectar el equipo en la normativa OBD2. Si lo conectamos en marca específica, en varios vehículos es probable que no logremos visualizar estos datos. Ok, pero ahora quiero que analicemos, voy a subir a 2500, 3000 revoluciones y quiero que se den cuenta de los valores que vamos a tener aquí. Oye, hay un cambio inmediato. Pero no, vamos a esperar a que las revoluciones se estabilicen. Entonces, por arriba de 2500 revoluciones, aquí estamos. Fíjense cómo el ajuste corto, hay un mejor ciclado, bajó el porcentaje, ya no está en el 25, está en alrededor de 8%, 12%, ¿sí? Y el ajuste largo, que no está en óptimas condiciones, pero este vehículo tiene una problemática en ralentí. Es decir, el sensor de oxígeno lo que está visualizando en marcha mínima es una mezcla rica, que es mucho más notorio en baja que en alta. Entonces, el vehículo no presenta anomalía. No presenta ninguna anomalía el vehículo. La operación del motor perfecto, pero aquí hay un problema de emisiones. Volvemos de nueva cuenta, fíjense bien. Vamos otra vez a subir las revoluciones a alta. $2500 revoluciones y esperamos que se estabilice. Y observemos que los parámetros de porcentaje se reducen. Yo voy a poner en pizarra una pequeña tabla que nos puede ser de mucha utilidad y de guía para este tema de los ajustes de combustible. Recuerden que hemos mencionado en otras ocasiones que en la actualidad los vehículos se reparan cada vez más con la cabeza más que con las manos. Es cuestión de análisis nada más, vemos el flujo y el parámetro de datos. Y aquí es donde hay que determinar qué es lo que quiere hacer la computadora, qué es lo que desea. Cuando tenemos, en este caso, el ajuste de combustible con valores negativos, lo que la computadora requiere es reducir ese porcentaje, el ancho de pulso, porque el sensor de oxígeno está viendo riqueza. Claro que la riqueza la estoy viendo mayor en ralentí que en 2500 RPMs. Pero no está en óptimas condiciones este vehículo. Aún sin embargo, el vehículo aprueba las emisiones contaminantes de la zona de la localidad donde estamos en este momento. No presenta código de fallo, pero esta unidad no está en las óptimas condiciones posibles. Entonces analicemos qué es lo que está sucediendo aquí, qué es lo que podríamos tener. Para eso era importante poder corroborar este flujo de datos. Recordemos que entrando en esta modalidad de OBD2, lo que analizamos son cada uno de los monitores. Es importante poderlo visualizar a través del flujo de datos que tenemos en el escáner. Y aquí estamos entrando al monitor del sistema de combustible. Recuerden que este monitor del sistema de combustible está hecho, es un algoritmo que tiene internamente la computadora del auto para que disponga de un porcentaje adicional para poder agregar o poder reducir ancho de pulso
para lograr la estequiometría y reducir obviamente las emisiones en lo posible, para que el desgaste que tenga el motor en el tiempo, eléctrica y mecánicamente, no afecte precisamente este parámetro. Ok, después nos quedamos con esta toma, con esta gráfica, y vamos a explicar algunas cosas en pizarra. ¿Ustedes gustan? Acompáñenos, por favor. Bueno, como ya analizamos hace un momento en el vehículo, que vimos esos valores de ajuste de combustible, que obviamente pues, hay una mezcla rica, que la computadora pues, trata de compensar reduciendo el ancho de pulso, por eso los valores los vimos negativos, tanto en ralentí como en altas revoluciones. Pero en ese contexto yo quiero tocar un punto. Fíjense que en un problema de emisiones contaminantes es muy importante el sistema de encendido. Ya que hay ciertos detallitos que no tomamos en cuenta y pues me gustaría explicarlo en base a esta gráfica que tenemos ahí en la pizarra. Para ello pues hablaremos de la bobina de encendido. Muy importante para muchos de nosotros, compañeros, que vamos iniciando en esta parte del área automotriz. El por qué es importante ciertos detalles que hay que cuidar, por qué es importante esta parte del osciloscopio. Es necesario tenerlo, hacer pruebas y siempre es el porqué de las cosas. Todo tiene un porqué, hay que usar el razonamiento. No estar haciéndolo ya de forma empírica, sino preguntarnos siempre el porqué de las cosas. Entonces quiero que me acompañen con esto. Hablemos de la bobina de encendido. Fíjense que una bobina de encendido debe de cumplir con un factor esencial de fabricación, que es la relación de vueltas, relación de bobinados. Para ello tenemos un enrollado primario y tenemos un enrollado secundario. La importancia de la bobina tiene que ver con la relación de vueltas entre el primario y el secundario, y eso tiene un número. ¿Sí? Es de 1 a 100. Es decir, por cada vuelta que tenga el primario, son 100 vueltas que tiene el secundario. Vamos a irlo analizando poco a poco, por eso es importante el tipo de bujías, la calibración que le dé las bujías y todos los aspectos, porque esto es igual a una mala combustión es igual a emisiones contaminantes. Entonces ahí viene la importancia. Este transformador recibe una alimentación de 12 voltios, un bajo voltaje y lo transforma a un alto voltaje. Se tiene estudiado que un vehículo a nivel del mar y con una relación de compresión, ¿sí? Relación de compresión de 10 a 1 por cada milímetro de luz de bujía, es decir, quiero que se imaginen que esto es una bujía y yo soy malo para dibujar. Sí, creo que yo no fui a la primaria, no fui al kinder, pero creo que se entiende. Por cada milímetro de luz de bujía que tenemos aquí, para que se pueda, ¿sí?, trasladar el alto voltaje del electrodo central al electrodo negativo, poder ionizar el aire que está comprimido con una resistencia tal dentro de la cámara, por cada milímetro de luz de bujía se necesitan 10.000 voltios. Bajo ese patrón es por lo que está realizado el tipo de bobina, el tipo de bujía, la calibración de la misma para poder realizar esa función. Entonces, para poder obtener aquí, en el secundario, por ejemplo, 35.000 voltios en el secundario, el primario requiere, bajo este numeral, 350 voltios. Bueno, ¿de dónde salen los 350 si están llegando los 12 de la batería? Bueno, pues entonces salen de la parte del embobinado, de un fenómeno que se llama inductancia, del pico de extratensión que se genera al cortar el campo magnético en este elemento embobinado. Ahí es donde se presenta precisamente esto. Ahora, bajo esta condición, vamos a conectar el osciloscopio, lo conectamos en el negativo de bobina.
Estamos hablando de una bobina con un transformador fuera de la misma. Bobina con transformador integrado, pues obviamente sería otro procedimiento para hacer esa prueba. Entonces, el primario depende del secundario, el secundario depende del primario. Así es de que ahorita con esta gráfica que explicaremos, estamos analizando el primario de la bobina, de lo cual obtenemos este patrón de señal, o también denominado oscilograma, que ese es lo que debemos de estudiar, ese valor de cada una de estas señales eléctricas. Fíjense bien, lo primero que vamos a visualizar en el osciloscopio, que los 12 voltios de la batería estén firmes. Tengo un voltaje firme de la batería, aquí lo estoy viendo. Ahora, esto que yo tengo acá, que es el tiempo del transistor que conmuta a masa, esto será el Dewey, o el tiempo de saturación de la bobina. En todo control electrónico, aquí hay un valor, que debe de estar en el orden de 2.5 a 3.5 milisegundos. Una vez concretado ese tiempo de saturación, esto estamos hablando que es una gráfica obtenida en ralentí, porque obviamente si yo acelero el vehículo, el tiempo de saturación debe de ser mucho menor. Entonces, obviamente esto se cerraría, esto es al ralentí. ¿Qué se sucede en este momento? Aquí se abre el campo magnético, ¿sí? Por inductancia se presenta esto, que es este pico de extratensión. Y ese pico de extratensión debe de estar por encima de los 300 voltios. Entonces ya vimos de dónde sale el alto voltaje del primario para elevarlo en el secundario y multiplicarlo, ¿sí? 100 veces más. Pues aquí, por eso es importante, ¿sí? Una bobina de calidad. Porque una bobina que no tenga la calidad, pues obviamente tendrá menos vueltas. Si tengo menos vueltas, entonces ¿a quién estoy sacrificando? Al pico de extratensión, que tendría un voltaje más bajo en el primario. Por consecuencia, tendré menos producción de voltaje en el secundario y esto es igual a una quema deficiente de la mezcla. Ok, correcto. Ya una vez visualizando esta parte del pico de extratensión, analizaremos este espacio que tengo aquí. Y este espacio se denomina tiempo de quemado. Es el tiempo en el cual está saltando la chispa sobre la bujía. Y sí, claro, tiene un valor. Y su valor está por el orden de 1.5 milisegundos. Correcto. Aquí hay otro punto que también debemos de considerar mucho en cuenta. Esta bobina de calidad debe de generar mucho más energía de la que se precisa hacia la cámara a través de la bujía. Con esto quiero decir que toda la energía que está acumulada en la bobina, no toda se fue hacia la bujía. Hay un porcentaje de voltaje acumulado. Entonces hay un remanente y ese remanente de energía pues está por el orden de los 70 voltios. Con ese remanente de energía de la bobina yo lo voy a poder visualizar, sí, claro, con la bobina de calidad, que ese tiempo de quemado se tiene que sostener y además de sostener, al término de este tiempo de quemado yo voy a visualizar un pequeño pico de inductancia que es el remanente de energía de la bobina. Es decir, bueno, ¿por qué razón no se va toda la energía hacia la bujía? Pues por una razón muy sencilla. Cuando el pistón viene subiendo en compresión, grados antes del punto muerto superior es cuando la chispa salta. Empieza a quemar, pero el pistón sigue subiendo. Y eso trae consigo una compresión y una temperatura mucho más alta dentro de la cámara. Esto es igual a resistencia. Entonces, este remanente de energía que tenemos acá ya no tiene la posibilidad y la fuerza de poder saltar entre electrodos.
Así es de que ese remanente ahí se queda y lo vamos a ver visualizado en ese pico de extratensión. Y lo vamos a corroborar que al término del ciclo voy a tener 2 o 3 oscilaciones que se van a positivo, porque de antemano sabemos que la función del acumulador es un estabilizador y aquí está estabilizándose a positivo ese pico de extratensión. Así es de que en un vehículo que nosotros estemos viendo que está operando en óptimas condiciones, deberá de estar su débel o el tiempo de saturación, su pico de extratensión y su tiempo de quemado. Pero además, otro punto que debemos analizar, en el nivel, en nuestro osciloscopio, en el nivel donde se está produciendo este tiempo de quemado, vamos a ver un punto aquí y esto se llama voltaje de quemado. Y tiene un valor y debe de estar por el orden de los 40 voltios. Acuérdense que lo que estamos analizando es el primario de la bobina. Entonces, compañeros, en un vehículo que esté funcionando en forma correcta, debemos de tener un tiempo de quemado por el orden de 1.5 milisegundos. Y debemos de tener un voltaje de quemado en el orden de los 40 voltios. Y eso es lo que debemos de analizar. Pero aquí la pregunta que se hace, y con otros compañeros que lo han mencionado, ok, nos llega un vehículo 8 cilindros para darle mantenimiento, afinación. La pregunta es, ¿las bujías todas las calibro igual? Podemos decir que sí, y eso normalmente lo hacemos. Pero ¿tengo la certeza que los 8 pistones tienen la misma compresión? No, no tengo la certeza. Entonces, ¿por qué calibro todas las bujías igual si los cilindros no están parejos? Es ahí donde viene mucho problema de emisiones, sobre todo en las ciudades donde hay control de emisiones de gases contaminantes. Pues el sistema de encendido es el que más afecta precisamente para esto, lo que son los hidrocarburos. Gasolina sin quemar por una chispa deficiente, pero por una calibración que no es la correcta. Pues ustedes lo ven en Ford, señores. Ustedes ven la etiqueta, por ejemplo, en el cofre, calibración de bujías tiene 2 rangos, 52, 56. Y la pregunta que siempre hacemos, ¿cuánto lo debo de calibrar? Ah, no, pues 54, la media. No, no es la media. Aquí hay un detalle. Los datos de calibración, especificaciones de luz de bujía, son para un motor nuevo. Esas son las especificaciones. Pero los motores que nosotros estamos dando mantenimiento no son motores nuevos, son motores que ya tienen 200, 300 mil kilómetros. Y le estoy dando una calibración de bujía como si fuera un motor nuevo. Entonces, ¿cuántas veces llegamos, nos traen un vehículo a mantenimiento, después de dar la afinación, el cliente se queja de que le está gastando más gasolina después de la afinación que antes de haberlo afinado? Porque las bujías yo la puse en la misma calibración, todas, y además como si fuera un motor nuevo. No, hay que darle al motor lo que necesita. Por eso es importante que esto venga acompañado. Recuerden que lo que es la afinación, ¿qué significa la palabra? Estudiarlo un poquito. ¿Sí? Es regresar el vehículo a sus funciones óptimas de trabajo, ¿sí? Que debe de venir acompañado con el reemplazo de componentes y acompañado por una prueba de compresión. Me dice, bueno, pues para hacer la compresión, revisarla está medio complicado. Pues no está complicado, porque así debiera de ser ese mantenimiento para el motor. Pero tenemos herramienta, tenemos osciloscopio para poder hacer ciertas pruebas y darle al cilindro lo que necesite. Yo ya les di aquí un valor. Cuando el cilindro o el motor está perfecto, tengo un tiempo de quemado sobre 1.5 milisegundos y un voltaje sobre de 40 voltios. Recuerden que mencionamos que bajo una relación de compresión de 10:1 y a nivel del mar es como se sacó este enumerado o esta relación de vueltas de la bobina de encendido para tener una resistencia tal en el sistema para que haya un quemado eficiente. Ahora, quiero que nos imaginemos, ya tenemos los valores correctos, ahora vamos a borrar estos datos
Ahorita que estoy borrando aquí con la mano, recuerdo acá a los compañeros de Ciudad Victoria, que una ocasión que fui me dijeron que me iban a obsequiar, que me iban a obsequiar un borrador, porque en los otros videos que por ahí se habían puesto, que estaba yo borrando con la mano. A ver, ahora yo voy a encimar aquí una gráfica. Imagínense ustedes que en el vehículo, ¿sí? En color azul tengo una gráfica correcta en el vehículo que me fuera a dar. Ahora, yo aquí voy a poner en esta línea punteada otra gráfica que podría obtener en una unidad. Aquí está, pero fíjense qué es lo que pasa aquí. ¿Qué pasa si lo comparo con la gráfica azul? Esa gráfica roja. ¿Cómo está mi tiempo de quemado con relación a la gráfica de color azul? Pues mi tiempo de quemado, ¿cómo está? Corto. Correcto. ¿Y mi voltaje de quemado cómo está? Voltaje de quemado. Está muy alto. O sea, muy por arriba de los 40 voltios, muy corto, del 1.5 milésimas de segundo. Esto es una mala combustión. Esto es igual a emisiones contaminantes. ¿Qué puede ser aquí? Bueno, si estamos mencionando que por cada milímetro de luz de bujía se requieren 10.000 voltios para poder ionizar en el aire, pues resulta que aquí yo tengo un problema. Mucha luz de bujía. La bujía está muy abierta. Por algo necesito más energía para poder brincar. Pero al ocupar más energía, el tiempo de duración de la chispa es muy corto. Aquí está. Ocupo más voltaje, tiempo corto. ¿Sí? La bujía está muy abierta. O una aplicación de bujía errónea para ese vehículo, con una resistencia mayor a la que el vehículo precisa. Y esto es una quema deficiente en el auto. ¿Qué otra cosa puede suscitarse acá? Pues también el vehículo, señores, si nos llega el auto, el cual reparamos nosotros la cabeza o cabezote, como le llegan, o la culata, como le llaman en algunos lugares, bajamos la cabeza por calentamiento. Y resulta que al bajarla por calentamiento, la llevamos al torno y la cabeza se cepilla, se rebaja. Estamos reduciendo la cámara. Al reducir la cámara, la resistencia total del sistema la estoy incrementando. Aquí está. Más resistencia, por eso ocupa más voltaje, pero el tiempo de duración es poco. Y resulta que calibramos las bujías, como nos dice la etiqueta en el cofre, y cuando arrancamos el vehículo hay un petardeo en el escape como si el tiempo quedara adelantado. No se confunda, no es fallo de cilindro, sino un petardeo como cuando el tiempo queda adelantado. Pues sí, porque eso es una mala combustión. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si estoy yo incrementando la resistencia del sistema, ¿cómo puedo compensar eso? Cerrando la luz de bujía. Cerramos ligeramente la bujía. ¿Cuánto la vamos a cerrar? Bueno, pues a lo que necesite el vehículo. No sé cuánto rebajamos la cabeza. Entonces, aquí está. La vamos cerrando a dejarla en un parámetro de tiempo de quemado por el orden de 1.5 milisegundos y un voltaje de quemado por el orden de los 40 voltios. Y dejamos ese vehículo en mejores condiciones. Ahora, vamos en otro caso. Ahora quitamos otra vez esta línea roja con el ejemplo pero ahora vamos a modificar. Espero que se pueda visualizar a través de toda esta raya. Recuerden que esto, pues estamos en vivo, estamos tratando de hacerlo lo más práctico posible, igual que estamos aquí en el taller haciéndolo. Entonces, para que esto sea, pues vaya, en el campo de trabajo, en realidad donde estamos todos los días nosotros. Ahora, realicemos esta otra parte. Igual, pero ahora este efecto es el que tengo, véalo. Ahora, ¿qué es lo que visualizamos acá? ¿Cómo está mi tiempo de quemado? Ahora, largo. Recuerden que lo estamos comparando con la gráfica en color azul. ¿Y cómo está mi voltaje de quemado ahora? Muy bajo. Esto es igual a una mala combustión.
Sí, claro. ¿Qué puede estarme ocasionando esta problemática? Bujía cerrada. Igual una mala aplicación, la bujía que no sea con la resistencia correcta. Entonces, pero aquí también viene otro efecto. Que tenga baja compresión. Un motor cansado, la compresión es mucho menor, pues obviamente la resistencia global del sistema cae. Entonces no tengo el voltaje suficiente. Esto es igual a una combustión mala. Entonces, si ese motor ya lo tengo cansado, o ese cilindro, yo estoy checando cilindro por cilindro, ya lo tengo cansado, ¿qué es lo que debo de hacer acá? Claro que voy a tener una compresión más baja. Pues entonces ahora abrimos la luz de bujía. Calibramos un poquito más arriba y lo dejamos en este parámetro cercano. Y le sacamos más eficiencia totalmente cilindro. Yo les dije ahorita, Ford nos da dos datos, 52, 56 milésimas de pulgada de calibración. Pues eso quiere decir que si el motor está en óptimas condiciones, es decir, motor nuevo, vamos a calibrarlo a 52. Si el motor ya tiene su cantidad de kilómetros, calibremos las bujías a 56. Con eso compensamos el desgaste que el motor está teniendo en esa parte mecánica. Entonces, ya vimos que esto es sumamente importante en esta parte para control de emisiones. Pero aquí entra otro detalle. Fíjate bien, por cualquiera de estos dos aspectos que yo tengo una mala combustión. El combustible que la computadora está dando a través de los inyectores, el ancho de pulso, ese combustible que entra a la cámara con la mezcla aire y combustible, no se quema el hidrocarburo, correcto. Si ese combustible no se quema, entonces tengo un convertidor catalítico que tiene un sensor de oxígeno antes y un sensor de oxígeno después. Ahorita les voy a mostrar, ya con el osciloscopio, ambos sensores de oxígeno para que veamos el comportamiento de uno y el comportamiento del otro. Si ese combustible no se llega a quemar, el primer sensor de oxígeno, ¿qué es lo que va a estar reportando a la computadora? Es decir, ¿qué es lo que está visualizando? Claro, tienes razón. Él va a visualizar una mezcla pobre. Y por consecuencia, la computadora, ¿qué es lo que haría? Ajustar más combustible. Una mezcla, sí, adicional de mezcla. Tendríamos un ajuste alto positivo. No es el caso que vimos ahorita con el equipo en este Sentra, porque aquí tenemos ajuste negativo. Aquí no entraría ese factor. Entonces, señores, el sensor de oxígeno posterior al catalizador lo que nos registra pues es la vida del catalizador, su eficiencia. Es a través de él es como se mide el trabajo del convertidor catalítico. Entonces, por una condición de estas, de mala aplicación, mala calibración de bujías, un sistema de encendido defectuoso, pues es por la razón que nos decíamos en la charla anterior que podríamos tener códigos de catalizador. Claro, porque al momento de no quemarse el hidrocarburo, tampoco el oxígeno lo estoy utilizando. Entonces, dentro del convertidor catalítico, el elemento que se encarga de la acumulación de oxígeno, porque recuerden que el convertidor catalítico, su vida se mide en su capacidad de almacenamiento de ese oxígeno. Pierde precisamente su capacidad. Se va desgastando por uso, pero aquí no se desgastó por uso. Resulta que aquí el oxígeno sobrante es más allá de su capacidad, ¿sí?, de absorción. Entonces, ese oxígeno que ya no pudo atrapar el cerium va a pasar al segundo sensor de oxígeno y el segundo sensor de oxígeno está viendo, vaya la redundancia, un oxígeno que no se atrapó y empieza a ciclar, el cual debe de estar en un voltaje alto estable, que significa ausencia de oxígeno para un control electrónico. Va a empezar a ciclar y para la computadora nos va a indicar que el catalizador no funciona. Así es de que esos códigos 420, pues este sistema de encendido, son los que nos ocasionan totalmente el problema. Bueno, para cerrar esta parte del tema del ajuste de combustible, que lo vimos flujo de datos en el escáner, explicamos el sistema de encendido, que es el que nos puede traer muchas dificultades de problema de emisiones, por lo que ya mencionamos. Yo quiero cerrarlo con esta pequeña tabla. Esta pequeña tabla tiene una pequeña historia y buena,
porque esto lo he aplicado en cursos y esto yo le quiero agradecer a nuestro compañero Garcilaso de DISA Master, de allá de Cuautla, Morelos, que hace algunos años yo aprendí precisamente esta parte de poder diagnosticar a través de estas emisiones, gracias al compañero Garcilaso, ya que él es máster de pruebas de emisiones en Estados Unidos. Entonces, un saludo, aprovechando el medio. Fíjense bien, yo les dije que lo que es la parte de emisiones contaminantes la tenemos que visualizar en dos partes en flujo de datos del escáner, lo que es el full trim. Tanto en ralentí como en 2500 a 3000 revoluciones estables. Y yo estoy poniendo aquí las posibles causas. Créanme que esta pequeña tablita que yo pongo acá, en lo personal me ha sido de mucha utilidad y de otros compañeros, el cuales les he brindado este dato, que en su momento me lo brindaron a mí, nos ha sido de mucha utilidad. Sobre todo, sí, lugares donde tenemos pues lo que es el lineamiento del control de emisiones contaminantes, es decir, las pruebas anti-smog. Veamos. Aquí tenemos una serie de conjugaciones, posibles causas pueden ser, estas son las más comunes que podrían estar, pero son más allá. Esto ustedes lo pueden ir ampliando con la experiencia que vayan teniendo. Veamos. Primera condición. Vamos a ponerle aquí un numerito, condición número 1, condición 2, condición 3, condición 4, condición número 5. Resulta que en marcha mínima tengo un ajuste alto positivo a 3000 RPM, donde pongo no corrección. ¿Qué significa? Que no tengo problema yo en altas RPM, o sea, el vehículo presenta anomalías en ralentí. Es decir, tengo un ajuste alto, vamos a hablar de 20% tal vez, en marcha mínima. Para esto, cabe mencionar que donde vamos a ir a ver y lo que debemos de evaluar más que nada es el ajuste sí largo. El ajuste corto tiene que estar ciclando, correcto, pero el ajuste largo está estable y es el que nos va a llevar de la mano. Entonces vamos este parámetro de ajuste se hace con la medición de los dos, tanto del corte como del largo, pero el largo es el que vamos a analizar para llevar a este contexto. Entonces tengo un ajuste alto positivo. ¿Qué significa? Que en marcha mínima la computadora está viendo una mezcla pobre, por eso quiere ajustar más combustible. Pero subo revoluciones, lo mantengo estable a 3000 y ese 20% que pusimos como ejemplo se reduce y está muy cercano al 0%. ¿Cuáles son las posibles causas? Una de las más comunes, entrada de aire. Tengo una fuga de vacío. De antemano sabemos que el vacío, pues al abrir la mariposa, al acelerar, pues ya no me afecta el vacío. La afectación de vacío la tengo nada más al ralentí. Puede ser una EGR que se quede calzada, que se quede ligeramente abierto, un pequeño trozo de carboncito que se quedó ahí pegado. Sí, claro, también puede ser eso. Otras causas, que incluso en el Yaris nos ha tocado, que es problema de la PCB. Perdón, del EVAP. Corrijo, del EVAP. ¿Por qué? Porque resulta que se queda abierto el EVAP y empieza a succionar aire. En realidad es una fuga de vacío, pero que viene directo del tanque de combustible, del tapón de llenado. De ahí está succionando el aire y tengo una mezcla pobre en baja. Ahora, condición número 2. En marcha mínima no tengo problema, está muy cercano al 0%, pero a 3000 revoluciones, la tendencia de la computadora es agregar mezcla. Esa es la tendencia que la computadora Así es de que, lo más probable, habría que revisar la bomba de combustible, la presión en el sistema. Cuando ocupamos, al acelerar es cuando quiero mayor cantidad de combustible. En baja, pues se mantiene trabajando bien, pero en alta, la presión en el caudal es insuficiente para mantener el motor bien. Así es de que hay una pobreza de entrega. Tercera condición, tanto en baja como en alta, la computadora está viendo una mezcla pobre, por eso la tendencia es ajuste positivo en los dos casos. Pues aquí pueden ser los inyectores están sucios, están obstruidos, filtro de combustible también, podría ser el caso. Repito, pueden entrar otros factores más, pero ya la experiencia que nos va dando al usar esta tablita, ustedes pueden ir anexando más componentes acá. Condición número 4. Ahora, al ralentí, el ajuste es negativo.
Es decir, el sensor está reportando el de oxígeno una mezcla rica al ralentí, pero en alta no hay problema, el problema es en baja. Lo más común es la válvula PCV, lo que más va a ocasionar este problema. Pero también podría ser el sistema EVAP, que esos vapores del tanque estén pasando, tenga un alto vacío en ralentí y esté succionando los vapores del tanque, por eso hay una mezcla rica visible, por eso la tendencia es reducir el ancho de pulso. Ahora, quinta condición, en los dos casos, tanto en marcha mínima como a 3000 revoluciones, la computadora ve riqueza. Entonces, podría aplicar un regulador de presión de combustible. Claro, se quedó obstruido, está pasando la gasolina a través de la manguerita. Podría ser también inyectores que estén con fuga. Claro, podrían ser inyectores fugando. Entonces, pues analicemos nuestro Centra, que vimos el flujo de datos con el equipo del CJ7 InjectoClean, que teníamos, tanto en marcha mínima como en alta, los factores negativos. Hay una mezcla rica, pues entonces habría que realizar un test o una revisión al sistema de inyección. Entonces, creo que esta tablita, señores, tengo la certeza que les va a ser de utilidad. Ahí se las dejo, ustedes pueden ir anexándola y con eso vamos a analizar ahora directamente con el osciloscopio, ya que estamos con esto, lo que son los sensores de oxígeno, para que veamos el comportamiento del primer sensor contra el segundo sensor. Bueno, para una serie de pruebas, las cuales va a ser demostrativas aquí, vamos a utilizar este simulador, esta maqueta que nos proporcionan nuestros compañeros de InjectoClean, que es un aparatito para podernos a jugar un poquito y podernos adentrar en el manejo del osciloscopio, para lo cual vamos a utilizar esta interfaz, la 5556. En lo personal, en el taller me gusta mucho utilizar esta interfaz, es muy práctica y le va muy bien, la verdad funciona muy bien en el vehículo. Aunque en el mercado existe una variedad tan grande de equipos de osciloscopios que todos son buenos, todos hacen un trabajo excelente. Claro que el mejor equipo que puede existir es el que cada uno de nosotros tenemos en nuestros talleres. Bueno, para lo cual yo quiero continuar con esto y en primera instancia vamos a visualizar un poquito de las partes que tenemos aquí para poder hacer pruebas. Aquí tenemos el osciloscopio conectado. Aquí tenemos convertidor catalítico, tenemos el sensor de oxígeno antes del catalizador y el sensor de oxígeno 2 posterior al catalizador, para poder ver en imagen cómo se comporta un sensor de oxígeno referente al otro. Sensor de temperatura, el sensor de posición de la mariposa, bobina de encendido, aquí está. Hay chispa, tiene la bobina, tenemos un inyector operando, la bomba de la gasolina, su relevador, su foco check. Digo, y explicando un poquito aquí del equipo que ustedes están viendo en imagen, pues hay una serie de equipamientos aquí, de resistencias de diferente valor, como para poder generar fallas y poder ver datos. Por ejemplo, sensor de cigüeñal contra sensor del árbol de levas, para poder ver la sincronía electrónica en esta unidad. Por lo tanto, vamos a visualizar ahorita el sensor de oxígeno, vamos a verlo en pantalla, cómo se comporta el primero referente contra el segundo. Después de aquí vamos a conectar un inyector, quiero que veamos el inyector, que también es muy importante poderlo visualizar en el inyector, ver la gráfica o el patrón de señal que debemos de ver en esto. Y vamos a ir en el vehículo, en el Centra, a conectar también nuestro equipo, nuestro osciloscopio, para ver la válvula de tiempo variable, cómo, en qué momento y cómo se activa, cómo es la señal de ciclo de trabajo para esa válvula. Ok, bueno, ahora ya estamos en el Centra, en el vehículo, y vamos a hacer la primera prueba en la válvula solenoide de control de tiempo variable. Recuerden que la finalidad de los sistemas BBT es mejorar la entrega de aire al sistema, es decir, la mezcla en el cilindro siempre será deficiente. Es un problema de ingeniería que siempre ha tratado de solucionar, creando cada fabricante diferentes evoluciones, diferentes sistemas. En este caso, aquí se trata de que el cilindro aproveche la mayor cantidad de llenado en la modificación de los tiempos de válvulas. Obviamente cuando el motor está en ralentí, pues no hay control de esta válvula, solamente hasta rebasando las 2000 revoluciones es cuando existe
un control. Quiero que veamos nosotros cómo es el comportamiento. La válvula solenoide tiene dos conectores y ahorita ya conectamos el osciloscopio en la señal de control. El otro pin es la alimentación positiva y aquí vamos a estar analizando directamente la señal de control de la computadora. Para ello le vamos a pedir al compañero que está arriba del auto que nos pueda apoyar con echar a andar el vehículo. Ok, correcto. Y ahora vamos a ajustar nuestro osciloscopio. Quitamos canal B, vamos a utilizar únicamente el canal A por la situación de que es más claro que se pueda visualizar aquí en pantalla. Vean ustedes aquí el nivel de voltaje. Obviamente es un embobinado. Vemos aquí las señales, las pequeñas señales de control, pero obviamente no está operando. Ahora, vamos a apoyarnos con el compañero. Subimos a 2000 revoluciones, por favor. Aceleramos el motor, lo subimos a 2000 revoluciones y ustedes observen, vean ustedes esta señal de control que ya aparece, ¿sí? Aquí está. Si nosotros aceleramos y desaceleramos, vean ustedes cómo el ciclo de trabajo de la válvula solenoide se modifica. Un acelerón, por favor. Soltamos y no hay control y así sucesivamente. Aquí está la señal. Vamos a congelarla y visualicemos aquí nuestra señal de control de la válvula solenoide. Recuerden, no hay control en ralentí, arriba de 2000 revoluciones es cuando tenemos nosotros control por parte de la computadora. Obviamente esta válvula solenoide, recuerden lo que hay que periódicamente estarla quitando, darle mantenimiento, porque el flujo hidráulico que pasa a través de la válvula solenoide, que va a ser el movimiento del árbol de levas de admisión, en este caso de este Centra, para lo que es el SPROC, pueda dar ese adelanto de tiempo valvular. Entonces, muy importante, señores, ver este tipo de señales y cómo es el comportamiento de esta señal. Ahora, vamos a aprovechar que está el vehículo encendido y ahora vamos a capturar directamente otra señal que es la señal de inyector. Veamos, ahí estamos con la señal de inyector. Volvemos a lo mismo, lo que había mencionado hace un ratito con la maqueta. Aquí estamos directamente en el vehículo, pero nuestro osciloscopio está en disparo automático. Lo ponemos en disparo normal y ahí tenemos lista la señal para poder hacer nuestro análisis de la señal, para poder ver el ancho de pulso, el cual está en el orden de sobre 2.5 milisegundos. Recuerden que en un motor de estas características, el ancho de pulso está oscilando entre 2 y 3 milisegundos. Aquí tenemos un promedio de 2.5 milisegundos, el ancho de pulso del inyector. Y obviamente con la respectiva señal positiva, que esté firme, la señal de masa y el pico inductivo. Ahora, analicemos la señal de bobina. Ahora conectamos en la bobina de encendido. Esta bobina de encendido viene con transistor integrado. Tiene un conector de 3 pines, para lo cual tiene la alimentación positiva. El del centro es la masa, la tierra, y en la orilla donde está conectado, aquí la señal del osciloscopio, es la señal de control. Entonces, el transistor está dentro de la bobina, así es de que el comportamiento de la señal la vamos a ver diferente. Ahora, acá en la pantalla ya la tenemos capturada. Aquí está la señal de bobina. El motor está en ralentí. ¿Nos ayudas, por favor, a dar un acelerón nada más? Vean ustedes cómo la señal se modifica. La dejamos ahí al ralentí. Ahí dejamos la señal. Se estabilizan las revoluciones. Voy a congelarla para que la puedan ustedes visualizar. Bueno, ahí está estable. Esta señal en estos vehículos Centra tiene una señal característica. Sí la congelaremos para poder explicar y apagamos el auto
para que no se nos vicie y yo poderles explicar esta parte. Fíjense bien, esta señal es muy característica en estos vehículos de Nissan. Este es una señal, vean ustedes la amplitud que tiene, no más allá de 4 voltios, la señal de amplitud. Esa señal es la que viene directamente del driver para el transistor que está dentro de la bobina. Esta es una señal de control. Si ustedes lo analizan con lo que explicamos en la pizarra del tiempo de quemado, ¿sí recuerdan cuánto es el tiempo de quemado, cuánto es el dwell, el tiempo de saturación? Es correcto. Recuerden que el tiempo de saturación estaba en el orden de 2.5 a 3.5 milésimas de segundo, el tiempo que tiene saturada la bobina. Quiero que lo chequen ustedes aquí. Estamos a 1 milisegundo de tiempo base, así es de que tenemos 2.5 milisegundos. Esto es el tiempo de saturación de la bobina. Obviamente no se queda saturado todo el tiempo, esa es la señal, porque si no habría una bobina que se quemaría. En estos vehículos Sentra, recuerden ustedes que desde el modelo 2001 siempre teníamos un problema con estos vehículos, que las bobinas se queman. Y llegamos a reemplazar bobina y se vuelven a quemar. Sí, claro, es un problema y es un defecto de computadora. Y eso es una falla característica. Antes de que nosotros arriesguemos bobinas, porque obviamente pues esto, ponemos una bobina y se volvió a quemar y es un dinero que estuviéramos nosotros invirtiendo, un gasto innecesario. Entonces, interceptamos, como lo estamos viendo en las imágenes, para capturar la bobina y nos vamos a esta señal que tenemos nosotros en pantalla con el osciloscopio. La señal es con esta cresta que tengo acá, una amplitud de 4 voltios, el tiempo con el motor estable entre 2.5 milésimas de segundo. Resulta que de pronto yo la veo acá en 4 milisegundos, 4 milisegundos de apertura en la señal. Pues entonces es una sobresaturación de la bobina y es por esa razón que la bobina se quema. No es defecto de bobina, es la señal de control. La solución es reemplazar el driver del transistor, o pedriver le llaman algunos, que va internamente en la computadora, y eso es lo que está pasando. Es una compuerta lógica. La señal sale directamente del microprocesador y llega a esa compuerta lógica que es el predriver, y ese la convierte en la señal que estamos viendo ahí como señal de control que llega a la bobina, que es el tiempo de saturación de la misma. Entonces, aquí, si esta señal está muy elevada con el motor en ralentí, ahí estamos con una sobresaturación. Yo quería explicarles esta parte en estos vehículos Sentra para que ustedes lo visualicen, la señal exactamente como deberá de ser, con su tiempo y la amplitud. De antemano, compañeros, sabemos que esta parte del osciloscopio es un tema sumamente amplio. Hay muchos aspectos que tenemos que analizar y que tenemos que ver en cada una de las pruebas. El osciloscopio, vuelvo a repetir, no es un elemento complejo, no es una herramienta sofisticada. La ventaja que en el mercado tenemos una gran variedad de equipos en la actualidad y que todos son buenos, todos son buenos. La única forma es estarlo usando. Hay que adquirirlo, hay que estar practicando y podemos volvernos diestros en el manejo de esta herramienta. No necesariamente que tengamos que comparar una señal con otra, pero sí ir aprendiendo cuál es el comportamiento del elemento que estoy comprobando. Si ese elemento funciona inductivo, funciona de efecto Hall, en fin, eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que saber qué es lo que esperamos ver de la imagen y además utilizar las herramientas correctas del osciloscopio para no estar persiguiendo una señal. Lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas para poder analizar precisamente estas señales. Así es de que yo los invito, los que no han adquirido osciloscopio, vamos a adquirir alguno. En el mercado existen muchísima gran variedad de los mismos y vamos a utilizarlo. Y se darán cuenta ustedes que lo que es el diagnóstico y la reparación vehicular cada vez es más fácil y nos traía esto mayor utilidad y mayor ganancia para cada uno de nosotros. Así es de que invirtiendo en equipamiento, pues señores, invirtiendo en la preparación, invirtiendo en la capacitación, pues de nosotros depende el nivel
de preparación que queremos en el taller, el nivel de clientes que nosotros queremos recibir en nuestro negocio. Pero esto es únicamente capacitándonos y preparándonos. De antemano yo les mando un fuerte abrazo, un agradecimiento por haberme escuchado durante este lapso de esta charla, y pues el profe Rangel siempre con ustedes. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio.